Vamos a ir a Marcos capítulo 6, versículo 51. Marcos capítulo 6, versículo 51. 6:51. Dice así: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Por cuanto se habían endurecido sus corazones. Otro de los significados en esta porción de la palabra acerca de esa dureza de corazón nos lleva a otra forma que hizo el autor de Marcos, Juan Marcos, y nos habla acerca de que esa dureza significa estar petrificado, estar encallecido, estar cegado y aún estar uno como medio atontado. Así significa el griego en esa porción de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos lleva? Como hablábamos antes, como son los sentidos limitados en la percepción espiritual, no hay sensibilidad espiritual, no hay sentidos espirituales aptos para oír la voz de Dios. Nos habla aquí que había ceguera de los discípulos. Los discípulos estaban ciegos y no podían mirar lo que el Señor le estaba hablando. El Señor había hecho los milagros de los panes y de los peces, pero aún no habían visto toda la dimensión del poder de Dios. Y así nos pasa a nosotros. Hemos visto y hemos estado en diferentes pruebas de nuestra vida. El Señor me ha permitido pasar diferentes pruebas en mi vida espiritual, personal. Pero cuando vuelve y llega la prueba, entonces que ya hemos visto y hemos experimentado la mano del Señor y hemos visto que el Señor está con nosotros y hemos visto que Él nunca nos abandona y que salimos en victoria, que salimos transformados, que salimos siendo personas diferentes. Lo que viene otra vez el enemigo es a que nosotros no podamos entender la dimensión de nuestro Dios. Esa ceguera de que nuestro Dios entonces nos mete otra vez en la prueba y pareciera como que no viéramos luz, no viéramos resultado, no viéramos de las cosas que hemos experimentado por las cuales Dios nos sacó y Dios nos libró. Y eso pasa. Y así le pasaba a los discípulos. Habían visto los milagros de los panes y de los peces, no solamente una vez, sino 2 veces, pero aún así todavía no entendían que estaban con el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y muchas veces nosotros estamos caminando con el Señor, pero todavía nos cuesta entender, todavía nos cuesta captar, que estamos con el poderoso de Israel y que el Señor nos va a sacar en victoria. Y que la victoria del Señor no puede ser la forma en que yo la miro, pero que aún así es la victoria de mi Señor. Porque ¿qué más, hermanos míos, que la vida eterna? ¿Qué más, hermanos míos, que el estar con el Señor? Que estar allí con el Señor en su presencia. Me acuerdo cuando el Señor, una de las pruebas, estaba yo embarazada de mi hija mayor, María Victoria, y estábamos en un barrio de la ciudad de Barranquilla que se llama Las Estrellas. Y hermano, y en una situación dura, difícil, jamás en mi vida la había experimentado esa situación tan dura, tan difícil, recién casados, mi esposo y mi persona, y embarazada, y a veces no teníamos ni qué comer, no teníamos que comer. Y en el patio de la casa había un árbol de guanábana. Y las guanábanas se caían y esa era la bendición de Dios. Y nosotros cuando veíamos el fruto de las guanábanas cuando se caían, nosotros decíamos: Padre, esta es la bendición de Dios. Y haciendo el juguito de guanábana. Y hermano, y estando uno en embarazo con esas náuseas y ese tipo de embarazo que el Señor me permitió tener, que el olor me fastidiaba, y bueno, tantas cosas que las mujeres cuando hemos estado embarazadas conocen y saben de lo que es, y primeriza, y
y ese jugo de guanábana llegaba un momento en que yo me lo tenía que tomar, pero ya yo no lo aguantaba, no lo resistía más. Y yo decía, Señor, ayúdame. Y el corazón se me quería endurecer. ¿Y para esto estás sirviendo al Señor? ¿Y para esto entregaste tu vida al Señor? Trabajando en un buen sitio, un buen lugar, y el diablo hablándole a uno, y el corazón, hermano, quería endurecerse, porque no era la vida que yo quería tener, no era la vida que yo me imaginaba tener. Pero el Señor, cuando en una ocasión me senté y yo decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Empecé a entender la voz de Dios, y fue cuando el Señor me dijo, te estoy transformando, te estoy cambiando. Había pasado diferentes pruebas y había pasado aún una disciplina cuando estaba más joven. Había pasado una disciplina, pero ahora estaba viviendo otra área, la dependencia absoluta de Dios. No ya de mi trabajo, no ya de mis fuerzas, no ya de mi capacidad, porque aún mi cuerpo ya no daba, tuve amenazas de aborto, ya no daba. Y entonces tenía que aprender a depender de mi Señor, a depender de lo que Él, de las fuerzas que me daba Él, a depender de lo que Él me sostenía, de lo que Él llegaba a momentos. Y hoy puedo decirlo públicamente, son cosas que nos provocaba comer una empanada, y llegaba el pastor Juan Carlos en ese tiempo que vivía al lado de nuestra casa. Pasamos el tiempo de quebrantamiento casi juntos, y llegaba, y lo poquito que Dios le daba también a él, y ese día yo tenía un antojo de comer empanada, y mi esposo me decía, yo también quiero comer empanada, y no había. Y llegó el pastor Juan Carlos, nos tocó el timbre de la puerta, y cuando mi esposo le recibió, no, Oda, te traje aquí una empanadita, una para su esposa y una para ti. Y él llevaba las dos empanaditas también, que la alcanzaban para su esposa. Y entonces empezamos a ver a un Dios que aún en los más mínimos deseos, ahí estaba. Ahí estaba. Y decía, Señor, gracias, Padre. Y llorábamos, mi esposo y mi persona, llorábamos de ver de que los más mínimos deseos lo habíamos experimentado antes. Tal vez no, pero empezamos a ver a un Dios que sostiene, y a un Dios que aún en medio del dolor y en medio de la necesidad se hace sentir para mostrarnos el amor y la misericordia de Él. Entonces, cuando está la ceguera, no podemos ver al Señor. Pero cuando están los sentidos espirituales abiertos, vemos ahí el Señor, que esos panes y esos peces son multiplicados. Vemos a nuestro Señor actuando aquí, aún en medio de los vientos, tomando el control del mar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a ir también a Marcos capítulo 8, versículo 15. Experiencia que Dios nos hace vivir, experiencia que el Señor nos permite experimentar para saber al Dios que nos sostiene, para saber cuál es el Dios que nos ama, para saber que tenemos a un Dios que nos tiene en su mano y que responde por nosotros, porque es el autor y es el consumador de nuestras vidas. Alábale ahí en tus comentarios, dale aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Encuéntranos en las redes sociales, Facebook, Instagram, Radio DFP Bogotá, tu emisora online.